Hola, ¿qué tal? Yo soy Magnus Sensei y bienvenidos a este canal dedicado a la difusión de las artes, la educación y la cultura. El tema de hoy es ¿qué es la cultura? Para entender qué es la cultura debemos de remontarnos a los orígenes de la palabra. La palabra cultura proviene de la palabra agricultura. En latín, agrum significa campo y colere significa cultivar. De esta manera, agricultura significa cultivar el campo. El adjetivo culto o en latín cultus indica que ya se trabajó la tierra. En cambio, un campo inculto es el que no se ha trabajado. Con el tiempo, la palabra inculto se convirtió en una metáfora para describir al hombre rudo, tipo Hulk, con un campo sin cultivar. Por otra parte, las personas que se dedicaban a actividades más intelectuales se les llamaba personas cultivadas. Hoy en día les decimos nerds, y cuando crecen les decimos sugar daddies. Bueno, en el siglo IV se empezó a hablar de la cultura del alma, o cultura anime, y unos siglos más tarde, en el siglo XVII, algunos escritores españoles bastante rebuscados comenzaron a llamar su propio estilo como cultivado. Además, se llamaban a sí mismos cultos. 2 siglos más tarde se empezaría a llamar a cualquier actividad de ocio y entretenimiento como cultura. En el siglo XIX, el ocio era leer, ir a museos, discutir, interpretar instrumentos, etc. Igual que ahora, más o menos. También en ese momento histórico, debido al colonialismo, surgieron escuelas de antropólogos, que les interesó mucho definir la cultura. Para mis alumnos de primaria y secundaria, que a lo mejor no saben qué es un antropólogo, los antropólogos son los científicos que estudian los problemas del ser humano, por ejemplo, las diferencias culturales. La manera que tenían de estudiar estos científicos a los pueblos era viajar hacia las comunidades que querían investigar y vivir un tiempo con ellos. De esta manera, los antropólogos se dieron cuenta que todos los seres humanos, a pesar de nuestras diferencias de color, complexión o la mal llamada raza, tenemos las mismas cualidades mentales y capacidades de pensamiento. Nuestros genes se han demostrado que son casi exactamente iguales en todos los seres humanos. Estos estudios ayudaron a derribar la idea de que existe una raza superior. Sin embargo, sigue habiendo un problema. Si todos somos casi exactamente iguales genéticamente, ¿cómo explicamos las diferencias entre los pueblos? Porque algunos pueblos, como en la Amazonía, son cazadores-recolectores y en otros son sociedades industriales tecnológicamente avanzadas? Las respuestas, según muchos antropólogos, estaba en la cultura. Y una de las primeras definiciones de un antropólogo sobre la cultura fue la de Edward B. Taylor, que decía: cultura es aquel complejo que incluye conocimientos, creencias, artes, leyes, moral, costumbres y cualquier capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Prácticamente la cultura es todo lo que hace el ser humano. Y es importante saberlo porque cada pueblo tiene una cultura diferente. Es más, dentro de una misma sociedad podemos darnos cuenta de que existen varios tipos de cultura. Por ejemplo, hay gente que tiene la cultura del ahorro, o hay sectores de la sociedad que tienen una cultura machista o de violencia hacia la mujer. También es importante mencionar que la cultura tiene varios elementos, como elementos materiales y elementos inmateriales. Los elementos materiales o elementos tangibles son todos aquellos que podemos tocar. Por ejemplo, tu celular es cultura, es una cultura material. También un cuadro, una pintura, tu toalla, tu almohada, tu ropa, todo eso son elementos materiales de la cultura. En cambio, también hay elementos intangibles. Estos son un poco más complicados de entender porque pueden ir desde nuestro lenguaje, nuestros saberes, nuestras tradiciones, que no son algo que precisamente lo podamos tocar, hasta cosas tan abstractas como podrían ser nuestras maneras de ser, nuestra ideología, nuestras creencias, nuestra cosmovisión y muchas otras cosas. Se puede diferenciar
a un pueblo por su cultura material. Es muy fácil distinguir entre las pirámides de Egipto y las pirámides de Teotihuacán, o una arquitectura de un palacio en Francia del siglo XVI a una arquitectura del siglo XV en España de una iglesia. También los pueblos generan identidad por elementos inmateriales, como el idioma, el acento, los modales y hasta las creencias. En resumen, la cultura es todo lo que hace el ser humano. Por otro lado, también es importante definir lo que no es cultura. Y lo que no es cultura se llama natura o naturaleza. Los seres humanos tenemos varios comportamientos, reacciones, emociones que no vienen de la cultura. Es decir, son comportamientos naturales, como tener hambre, tener sueño, bostezar, estornudar, sentir miedo, sentir enojo. A estos elementos que no vienen de la cultura también habríamos que agregarles los elementos que están en la naturaleza, como los animales, las montañas, los árboles, el cielo, los planetas. Todo lo que no ha sido modificado por el hombre es naturaleza. Aquí podríamos abrir un debate de si algunos comportamientos, roles sociales, enfermedades o formas de pensar son imposiciones de la cultura o son elementos naturales en el ser humano. Enfermedades como la diabetes, que se sabe que es una enfermedad hereditaria, también podría tener sus raíces en las costumbres. Quiero decir, la mayoría de enfermedades están muy relacionadas con los hábitos alimenticios. La manera de comer se comparte en familia, y esta situación puede provocar que también se compartan malos hábitos. Por lo tanto, también se pueden compartir enfermedades debido a esos malos hábitos. Otro debate interesante es si los roles de género son naturales o culturales. Se han hecho investigaciones para averiguar si en la naturaleza existen este tipo de roles. Uno de ellos fue la investigación publicada en la revista Current Biology en 2010 por la investigadora Sonia M. Kallenberg y Richard W. Graham, donde a hembras y machos chimpancés se les dieron maderas. En el estudio se observó que las hembras portarían los maderos con más frecuencia que un macho. Las hembras también, a diferencia de los machos, realizaban juego materno con los maderos. Estos experimentos no son determinantes. Si eres niña y te gusta el fútbol, adelante. No es algo exclusivamente de hombres. Ya para terminar, espero que te haya sido de utilidad este video. Muchísimas gracias por escucharme. Y si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta luego. Oh, y no me olvido de mandar un especial agradecimiento a Esteban Gazón, que compuso la música del intro de este video. Esteban y su hermano Carlos son prodigiosos con la guitarra y el bajo respectivamente. Les invito a que entren a su canal y también le den like. Dejo el link en la descripción. Los dejo también con los trabajos de esta semana de algunos de mis alumnos.